Me engañaste primero en ese viaje. Esas palabras de mi marido cambiaron por completo nuestras vidas. Ahora no entiendo en qué se ha convertido nuestro matrimonio. Cuando supe por primera vez que mi marido me engañaba, fue como un relámpago. Al principio no podía creer que esto me pudiera pasar a mí. Todo empezó cuando en el trabajo uno de sus compañeros mencionó algunas payasadas en un evento corporativo del que yo no sabía nada. Empecé a sospechar algo cuando empecé a notar que actuaba de forma extraña y que se iba a trabajar antes de lo habitual. Un día, mientras se duchaba en el baño, decidí coger su teléfono para revisar su correspondencia, pues ya intuía que algo iba mal. No pude encontrar nada raro. Ni fotos, ni contactos sospechosos. Entonces pensé que mi marido era perfecto. Tras husmear un poco en los mensajeros, por fin encontré lo que buscaba: correspondencia con Irina, una mujer a la que ni siquiera conocía, pero que resultó ser la misma alegre compañera del trabajo de mi querido marido. Se me hundió el corazón cuando leí sus mensajes, llenos de ternura y promesas. Cariño, estoy deseando volver a verte, así empezaba uno de ellos. Después de todo, tenía razón, me estaba engañando. La preocupación y la impotencia se apoderaron de mí. Estaba paralizada por el dolor y el resentimiento. Todos estos años, todos nuestros sueños y promesas, todo estaba en peligro. Me sentía traicionada, mi vida se desmoronaba a mi alrededor. Cuando salió del baño, me quedé mirándole, sin saber cómo hablar con él. Finalmente, cogí su teléfono y le enseñé la correspondencia. ¿Qué es esto, Alexei? ¿Quién es Irina? Mi voz temblaba de rabia y amargura. Intentó abrir la boca para decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. No es lo que piensas, su voz era débil y temblorosa. ¿Cómo que no lo es? ¿Qué quieres decir? Podía sentir las lágrimas subiendo hasta mí. Creo en mis ojos, Alexei. Me engañaste. ¿Cómo podía ser mejor que yo? ¿Qué te faltaba? ¿Por qué me hace esto? Se dio la vuelta, incapaz de encontrar mi mirada. No puedes entender. Me sentía solo. Nosotros, nos distanciamos el uno del otro. Irina, apareció en mi vida. Me estremecí ante sus palabras. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo romper todas nuestras promesas, todos nuestros sueños? Sentí que se me caía el suelo bajo los pies. Eso no es excusa, Alexei, susurré, aferrando su teléfono entre mis manos. Me engañaste primero en ese viaje, sus palabras fueron como una puñalada en el corazón. Retrocedí como si me hubiera golpeado físicamente. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? Levantó la mirada con ojos llenos de pena. ¿Recuerdas aquel viaje de conferencias de hace un año? ¿Estabas tan cerca de esa man? Sentí que te había perdido. No sabía cómo afrontarlo. Sus palabras me desgarraron el corazón. Sí, hubo ese viaje. Pensé que lo habíamos superado, que solo había sido un momento de debilidad. Pero él lo recordaba todo. Fue un error, murmuré, pero la amargura en sus ojos era genuina. No pensé que tendría tantas consecuencias, porque me había disculpado, habíamos hablado y él me había perdonado. Yo estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por él, y él era tan malo conmigo. Cuando me enteré de la infidelidad de Alexei, el mundo a mi alrededor pareció hacerse añicos. Lo que yo creía que eran los sólidos cimientos de nuestro matrimonio eran frágiles e insuficientes. Luché con sentimientos de traición, dolor y amargura, sin saber cómo volver a ser como antes. Intentar hablar de ello con él solo provocaba más resentimiento y acusaciones. Nuestro amor parecía perdido y yo sentía que este dolor me destrozaba el corazón. Así empezó nuestra lucha, nuestro enfrentamiento, que ya no podía cancelarse. A partir de entonces, nuestra relación se volvió tensa. Ambos sufríamos por la infidelidad que habíamos descubierto en el otro. Intenté comprenderle, pero el dolor de su traición era demasiado fuerte para que pudiera mirarle sin sentirme traicionada. Intentamos hablar, pero cada vez solo conducía a más acusaciones y lágrimas. Seguía poniendo excusas, diciendo que se sentía solo, que nuestra relación había perdido su antigua intimidad. Yo, por mi parte,
No podía perdonar su engaño y temía que nada pudiera restablecer nuestra confianza. Decidimos ir a terapia con un terapeuta matrimonial y familiar, pero no avanzaba mucho. Había demasiados resentimientos tácitos y malentendidos entre nosotros. Al final, en lugar de encontrar apoyo el uno en el otro, empezamos a buscar consuelo fuera de nuestro matrimonio. Me sentía abandonada y desdichada, y fue entonces cuando conocí a Mark. Era mi entrenador de yoga y desarrollamos una relación cálida y amistosa que rápidamente se convirtió en algo más. Un hombre así no puede evitar sentirse atraído, y yo sabía a qué tipo de entrenador iba. No debería haber empezado esta relación, pero no me contuve. Reunirme con Mark se convirtió en mi salvación del dolor y la frustración que sentía por la infidelidad de mi marido. Cada encuentro con Mark me traía no solo consuelo físico, sino también la comprensión emocional que tanto me faltaba en nuestro matrimonio. Disfrutábamos de cada momento juntos y empecé a olvidar cómo había sido antes. Empezamos a vernos en citas a escondidas de Alexei, y cada encuentro me aliviaba del dolor que sentía. Con Mark tenía lo que no tenía en mi matrimonio: intimidad, atención, comprensión y afecto. Con el paso del tiempo empecé a sentir que el amor por mi marido se estaba desvaneciendo. No sentía casi nada por él, ni amor ni pasión, pero ver a Mark se estaba convirtiendo en una parte integral de mi vida. Me sentía viva, pero al mismo tiempo me sentía culpable por haber traicionado a mi marido a pesar de su infidelidad. Alexei, por su parte, también seguía viendo a Irina. Decía que seguían en contacto porque ella le entendía mejor que yo. Afirmaba que ella era la que siempre estaba a su lado cuando yo trabajaba demasiado o me ocupaba de mis asuntos. Sabía que seguía viéndose con su amante. Creo que él también sabía lo de mi amante, no lo ocultaba. A menudo llegaba a casa borracho a medianoche o no llegaba. Alexei olía constantemente a perfume de mujer, su camisa estaba cubierta de carmín y a menudo recibía notificaciones de la floristería sobre la compra de flores que nunca recibía. Con el tiempo, nuestra relación se volvió cada vez más tóxica. Vivíamos en constante tensión y resentimiento. Aunque de vez en cuando había momentos de cercanía y ternura entre nosotros, solo eran temporales y no podían reemplazar la pérdida de confianza e intimidad que había existido entre nosotros antes. Me di cuenta de que nuestras infidelidades no hacían más que ahondar nuestras heridas y desgarrar lo que quedaba de nuestro matrimonio. Sin embargo, cada uno de nosotros estaba demasiado atascado en sus propios resentimientos como para encontrar una salida a este círculo vicioso. Nuestros días se llenaron de culpa y resentimiento hacia el otro, y ninguno de los dos sabía cómo volver a ser como antes. ¿Queríamos eso? Ahora no entiendo en absoluto lo que le está pasando a mi vida y a mi matrimonio. ¿Qué hacer en esta situación? ¿Cómo puedo salvar mi matrimonio? ¿Podré perdonar alguna vez a mi marido por esto?